Vamos a conversar con la periodista Maite Siriaco, que es precisamente especialista en periodismo de datos y en temas de salud y derechos humanos, que se encuentra con nosotros aquí en Nativa Fondo para conversar sobre una nota que publicó además el último sábado y que es más vigente que nunca hoy con la muerte del congresista Guerra García. Maite, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, Maite, empezábamos conversando y hablábamos fuera de cámara que la situación de los centros de salud del nivel primario de atención es dramática en nuestro país y lamentablemente hemos tenido que asistir a la muerte de un dignatario, de un personaje importante como el primer vicepresidente de la República, pero la realidad nos explota en la cara. Son cientos, probablemente miles de peruanos los que mueren cada día por falta de atención oportuna en el nivel primario de salud. Exactamente, lo que nosotros hemos sacado en ese data del comercio es que casi la mitad de establecimientos del primer nivel de atención no cuenta con un médico. Pero además de no contar con médicos, tampoco hay obstetras, tampoco hay nutricionistas, no hay psicólogos, especialistas, por ejemplo, médicos especialistas, apenas tenemos 450 para los más de 8.317 centros, postas, puestos de salud de este primer nivel. Entonces, estamos hablando de una brecha, ¿no? Una carencia de personal de salud en todo este nivel que es básico y que, como bien mencionaste, la Organización Mundial de la Salud nos dice que si lo tuviéramos en condiciones óptimas, podría resolver el 80% de todos los problemas de salud del país. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros? ¿Qué más pudimos sacar? Que no es solo también un tema de personal, sino también tenemos un tema de infraestructura. Hasta el diciembre del 2022 teníamos centros, postas, en condiciones óptimas a nivel nacional, apenas eran el 5,5% de todos esos 8.317. Estamos hablando de una cifra mínima para la cantidad de personas que se atiende aquí y eso es importante mencionarlo. Aquí van personas que son sobre todo de las condiciones más vulnerables del país, que tienen CIS. Recordemos que más o menos el 61% de peruanos tiene CIS, ese 61% es el que se atiende ahí y lo que pudimos ver, porque también hicimos trabajo de campo, fuimos a, de hecho, a ver los puestos y postas de, por ejemplo, Villa María del Triunfo, de San Juan de Miraflores, y lo que pudimos ver era que no había atención, ¿no? Que no teníamos médicos, que de hecho habían incluso cartelitos en las puertas diciendo no hay atención en medicina general, el médico ha salido, la obstetra no está, y se tenía que reprogramar cita. Personas que iban a atenderse a algún tema de urgencia tampoco podían hacerlo porque no había nadie que pudiera diagnosticarlos en ese momento, una labor que solo tienen que hacer los médicos, y tampoco había medicamentos. Entonces, estamos hablando de carencias de diversas cosas urgentes, ¿no? Maite, en tu informe, que si bien es cierto destapas pues la cruda realidad que se vive en el primer nivel de atención de salud en nuestro país, que lo publicaste justo, da la casualidad, días antes de este fallecimiento del congresista Nano Guerra García, mencionas datos muy importantes y bien alarmantes, ¿no? Que en el primer nivel solo hay 4 médicos por cada 10.000 habitantes y 17 médicos a nivel nacional por cada 10.000 habitantes, ¿no? Entonces, cuéntanos, por favor, cómo es que llegaste con esta data, por qué es importante llamar a la reflexión a la ciudadanía y también estamos pues ya en estos momentos, a estas alturas, pidiéndole a las autoridades que una vez se pongan las pilas para poder resolver esta situación. A ver, en ese data llegamos con esta información a través de pedidos de acceso y también a través de buscadores que tiene el Ministerio de Salud. Toda esta data es oficial, es del Ministerio de Salud y está actualizada, de hecho, a agosto del 2023. Es lo más actualizado que podemos tener. Y lo que hicimos fue filtrar
justamente la cantidad de personal médico, también de obstetras, ponemos ahí también número de psicólogos que tenemos en el primer nivel básicamente. Para hacer cruces y saber, por ejemplo, cuántos médicos teníamos a nivel nacional, ahí sí agarramos todos los niveles en todos los sectores. Este tema de la información nos ayuda a ver más o menos cuál es la situación a nivel nacional, pero recordemos que estos, por ejemplo, esto de 4 por cada 100.000 personas es un promedio. Pero si lo vemos por regiones, por ejemplo, Lima tiene 2 médicos por cada 100.000 habitantes. De hecho, Arequipa, que es el lugar donde se da todo con el congresista, también tiene 2,4. Entonces, ¿cómo están divididos, cómo están organizados este personal? También es distribuidos, también es algo importante que deberíamos considerar. Otra cosa que nos mencionaron los expertos con los que pudimos hablar es que nosotros tenemos un sistema que está muy centralizado en hospitales. Por eso la congestión que tenemos en hospitales. Y de hecho, es algo que vemos siempre es que se piensa en fortalecer los hospitales. Doctores piensan en trabajar tal vez ahí, pero no se piensa en fortalecer este primer nivel de atención que lleva muchos años en abandono, más o menos unos 25 años. ¿Por qué es esto? Desde las universidades no tenemos esta cultura de fortalecimiento hacia precisamente este primer nivel, ¿no? Otro punto que tendríamos que considerar aquí es las especialidades. Como les decía, tenemos más o menos en el primer nivel 450 especialistas, los demás son médicos generales, 450 especialistas para 8.317 puestos centros de salud. No es nada, no estamos cubriendo nada ahí. Y deberíamos tener a estos médicos de familia, que son los médicos que tienen estos estudios para poder salir a las comunidades, trabajar con ellos. Estos médicos están formados en diversas enfermedades, son como esta suerte de médicos de cabecera, pero ¿qué sucede con ellos? Tenemos más o menos 1.073 a nivel nacional, que ya es poco, y no hay vacantes para ellos, pero los que consiguen algún tipo de vacante en este primer nivel no los llevan a justamente salir a las comunidades, a trabajar con las comunidades en tareas de prevención, por ejemplo, sino que hacen mucho trabajo administrativo. Entonces también es un tema de cómo estamos gestionando estas vacantes, ¿no? El Estado, por ejemplo, debería hacer un análisis de de qué especialidades necesitamos, tal vez por región, tal vez por nivel, ¿no? Ese es un análisis que no se realiza, no estamos realizando ese tipo de estudios para saber si, por ejemplo, necesitamos médicos de familia, si, por ejemplo, necesitamos psiquiatras. Y ese es un gran problema que también deberíamos solucionar. Claro, y yendo más allá, el problema es mucho más serio porque no es un problema nuevo. Digamos, en el Perú hemos pasado la pandemia de la COVID-19 que de alguna manera debió alertar a las autoridades de toda la precariedad del sistema de salud y que claramente se ve que no hemos aprendido absolutamente ninguna lección. Y por otro lado, tenemos autoridades que todo el tiempo hablan de la necesidad de implementar sistemas de salud primarios y hacen anuncios rimbombantes, pero que finalmente no se materializan. Exactamente. Justo en la nota ponemos que el primer nivel es como, o el fortalecimiento del primer nivel es como esta promesa, la eterna promesa incumplida, ¿no? Siempre vemos en campaña
que tanto presidenciales como campañas de gobiernos regionales, porque ojo, ahí hay que ver que los gobernadores regionales son los responsables, ¿no?, del tema del primer nivel en regiones. Ellos deberían fortalecer sus primeros niveles, no lo están haciendo, pero sí lo vimos en promesas. De hecho, en ese data pudimos hacer un recopilado de todas las promesas que se habían realizado específicamente en salud, y una de las grandes promesas era el fortalecimiento del primer nivel, pero no lo vemos. No vemos resultados, y eso no solo sucede en estas campañas, en estas últimas, esto ha sucedido desde hace muchísimos años. Así es, y yo recuerdo, por ejemplo, haciendo un poquito de historia y recordando un poquito precisamente eso, en el segundo gobierno de Alan García se habló y se fortaleció los famosos centros de atención básica o centros de atención primaria en el caso de salud. Sin embargo, era infraestructura, sin embargo no habían médicos, ¿no? Y en muchos casos no habían medicinas, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve tener una posta, ¿no?, el ladrillo, ¿no?, el concreto, cuando no tenemos al personal médico calificado que pueda atender las necesidades de los pacientes? Exactamente. Creo que uno de los grandes problemas en sí de todo el sistema de salud también es que carecemos de personal médico. Carecemos no solo de médicos, ¿no?, carecemos en sí de personal de salud, médicos, nutricionistas, psicólogos, obstetras, carecemos de especialistas, y también tenemos un gran problema con los medicamentos, con cómo se están comprando. De hecho, cuando pudimos hacer estas visitas, algo que encontramos sobre todo en los centros y puestos de salud de San Juan de Miraflores, es que faltaban medicinas, las recetas nunca se daban completas. Entonces ahí le das un gasto de bolsillo a las personas, pero además incluso se cobraba por medicinas, algo que no debería suceder si tú tienes SIS, ¿no? Entonces hay un montón de situaciones complejas que están sucediendo ahí, que necesitan que realmente haya supervisión, que realmente haya un tema de fortalecimiento. Si nosotros no fortalecemos nuestro primer nivel, vamos a seguir teniendo hospitales congestionados, hospitales que se desbordan, vamos a seguir teniendo problemas de salud alarmantes, y no quiera las situaciones que tengamos otra pandemia, pero imagínense caer en otra. Realmente, ¿en qué situación la podríamos enfrentar? Claro, y hablando de la pandemia, has mencionado, Paco, algo muy importante, ¿no? Que si bien, por ejemplo, la ciudadanía estaba con mucha expectativa en la pandemia porque se había, pues, implementado este fortalecimiento del primer nivel de atención, pero fue algo muy temporal, porque apenas terminó la pandemia, todo finalmente fue como que destruido, como si no hubiese pasado nada. Esos centros de salud temporales pues terminaron totalmente pues vacíos, ¿no? Finalizando la pandemia. Entonces eso significa que no hay voluntad política en nuestro país para poder resolver esta situación, y tal como mencionas, pues es solo como que una promesa incumplida de campaña. Y agregar lo que tú mencionaste en tu informe, ¿no? Respecto a esta recomendación de la OMS, de que si nosotros reforzáramos nuestro primer nivel de atención y estarían en buenas condiciones, se podría resolver hasta el 80% de los problemas de salud existentes en nuestro país. Es importante. Esa cifra es, yo creo que, muy poderosa. Y algo que justamente mencionaban los expertos es que no vemos la capacidad que tiene este primer nivel de atención, ¿no? La capacidad realmente de poder resolver muchas situaciones que en este momento estamos enfrentando. Colas, problemas de acceso, por ejemplo, a operaciones, ¿no? Porque hay colas, listas de espera, problemas de acceso a medicamentos en los hospitales. Todo eso podríamos resolverlo si tuviéramos un primer nivel abastecido con medicamentos, si tuviéramos un primer nivel con especialistas que además pudiera trabajar, por ejemplo,
el tema de la telemedicina. Hay diferentes formas en las que se pueden resolver determinados problemas, pero no se ha hecho hasta ahora nada para realmente resolverlos. Y es, digamos, es pertinente también llamar la atención sobre un poquito más allá del origen del problema, ¿no? Porque se trata de un problema cultural. Lamentablemente los peruanos creemos que cuando estamos enfermos tenemos que necesariamente acudir a un hospital y eso no es necesariamente así. Y por otro lado, hay una situación cultural también desde el punto de vista de la formación de los médicos, ¿no? Los médicos no están entrenados, mejor dicho, para desempeñarse en hospitales, pero no en centros comunitarios. Y eso también lo destacas en tu nota. Sí, exactamente. En ambos casos tenemos una cultura muy centrada en los hospitales, ¿no? Nosotros, como pacientes, lo que sentimos más seguro es ir a un hospital. Creemos que ahí vamos a recibir una mejor atención, pero eso también está muy ligado al tema de no encontrar respuestas en este primer nivel. Si vamos y tenemos carteles que nos dicen no hay medicina general, no está el experto o no hay un médico que realmente te pueda atender, tal vez te puede atender, no sé, otro especialista, otra persona, no te puedo completar la receta médica, no tenemos estas medicinas o no hay luz, no hay agua, porque esos son precisamente los problemas que tienen estos centros, postas, establecimientos de salud. Entonces, no le estamos dando al paciente la seguridad de que vamos a realmente poder atenderlos bien en este primer nivel. Claro, y es pertinente también recordar la cifra que dio la presidenta Boluarte en su discurso ante las Naciones Unidas, ¿no? Ella dijo, y yo creo que ya quedó comprobada la falacia, ¿no? Que el 99% de los peruanos teníamos cobertura médica. Esto es una mentira. Sí. En realidad sí, lo que ella dice es que tenemos un seguro, que puede ser, pero ¿qué te está ofreciendo ese seguro? Lo que les mencionaba, por ejemplo, es que hasta fines de 2022 teníamos 61 peruanos afiliados al SIS. Que claro, es seguro gratuito, que justamente va para las personas más vulnerables, pero ¿qué te está ofreciendo este SIS realmente? ¿Realmente te está ofreciendo una cobertura completa? ¿Realmente te está ofreciendo que un especialista te atienda? ¿Realmente te está ofreciendo que te den las medicinas? No, porque no las hay. No tenemos estos especialistas, no tenemos medicinas y tenemos una pésima infraestructura. Así es, terrible, terrible la verdad, Maite, que esta situación además nos explota en la cara día a día, ¿no? Digamos que el fallecimiento lamentable, insisto, de Hernando Guerra García lo haya revelado, pero es una realidad que viven día a día cientos, miles de peruanos. Probablemente usted haya ido en algún momento a una posta y lamentablemente no ha encontrado nada. O sea, no he encontrado ni siquiera un médico y ni qué decir de las medicinas o de los elementos que usted requeriría para curarse. Ahora, y la pregunta final para cerrar la conversación, Maite, ¿cómo solucionamos esto? Porque la solución definitivamente no es a corto plazo. O sea, formar más médicos va a tomar tiempo. Pero, por ejemplo, yo he hecho mano del tema de la migración, por ejemplo. Hay cerca de 8.000 médicos venezolanos y de otras nacionalidades que se encuentran en territorio nacional y que no pueden ejercer su carrera por una cuestión de trabas burocráticas y que nos aliviaría en cierta forma el problema. Hay diversas formas que los expertos mencionan. Una de ellas era el tema de que podamos, para empezar, ¿no?, hacer realmente un análisis, un estudio de cuáles son, por ejemplo, esas especialidades que requerimos y además en dónde. ¿No? En donde tenemos estos déficits más grandes, porque como les decía, en algunos lugares podemos tener tal vez 6 médicos para cada 10.000 habitantes y en otros un médico para cada 10.000 habitantes. Entonces, ¿dónde están las brechas más grandes para poder cubrirlas? Y además, ¿dónde están las brechas de especialistas más grandes también para poder cubrirlas? Y una vez teniendo eso, nosotros podemos ver ya dónde tenemos a los especialistas ahora y dónde podemos ir ubicándolas. Tal vez sí podemos trabajar con estos médicos extranjeros, pero para eso necesitamos saber primero hacer un plan, ¿no? Hacer un plan de redes, que no lo tenemos. No tenemos ese plan, a diferencia de muchos otros países. Y otro tema muy interesante es el tema de la telemedicina. Tal vez no se puede llegar con un especialista a determinadas zonas. Bueno,
bueno, tengo a un técnico, a un licenciado capacitado para poder, por ejemplo, hacer diagnóstico, pero si este licenciado y técnico ve que hay una situación mucho más compleja, entonces podría utilizar la telemedicina para conectarlo con el paciente, ¿no? Ahora, ahí tendríamos que resolver también otros problemas, como el tema de la conectividad, que también es un gran problema en los establecimientos de salud. Pero todo esto requiere que realmente las autoridades, las personas que pueden tomar decisiones, lo hagan, realmente se sienten, tomen conciencia y empiecen, porque si no empezamos nunca, a pesar de que la tarea es muy complicada, si no empezamos nunca, nunca vamos a tener realmente una solución a esto. Entonces, personal hay, presupuesto hay, lo que falta es la voluntad política. Y ya estamos a puertas del 2024 y seguimos con esta situación. Es lamentable. Bueno, vamos a hacer seguimiento, por supuesto, a este caso. Maite, gracias por estar con nosotros en Nativa Fondo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.